Saludos a todos. Mi nombre es Oscar Díaz, ingeniero electricista y jefe de la división de Power Distribution en Sonepar Perú. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los limitadores de sobretensión transitoria para la protección de equipos electrónicos. Las sobretensiones transitorias es una elevación de voltaje al orden de los kilovoltios en un periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando de microsegundos, las cuales son producidas, por ejemplo, cuando hay descargas atmosféricas, o también pueden ser producidas por conmutaciones en la red. Estas sobretensiones afectan especialmente equipos sensibles con electrónica interna. Con la finalidad de protegerlos, se recomienda su uso en combinación con un adecuado sistema de aterramiento, que es finalmente donde debe descargarse estos picos transitorios. Según la normativa IEC, existen tres tipos de descargadores de sobretensión: los tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los limitadores de sobretensión tipo 1 son utilizados para proteger los circuitos de las descargas directas, como por ejemplo la caída de rayos, por lo que su colocación debe ser en la entrada de la instalación. Los limitadores tipo 2 son utilizados para proteger contra sobretensiones provocadas por maniobras en la red, por ejemplo, desconexión de cargas inductivas, encendido e interrupción de aparatos de soldadura, entre otros. Su tecnología interna utiliza dispositivos similares a los varistores, por eso son más delgados. En cambio, los tipo 1, adicional a ellos, tienen una cámara apagachispas. También tenemos los limitadores de sobretensión tipo 3, que son utilizados para proteger cargas sensibles, como por ejemplo equipos de instrumentación y electrónicos. También tenemos limitadores tipo 1 y tipo 2 juntos, como los observados aquí. Lo primero que hay que tomar en cuenta para poder seleccionar un limitador de sobretensión es fijarnos en nuestra red, el número de polos y su sistema de conexión del neutro y tierra. Para poder realizar una selección adecuada de nuestro descargador de sobretensión, tenemos que tomar en cuenta la corriente de descarga directa, la cual es la máxima corriente que se produce durante un evento en una onda 10/350 microsegundos. Y su parámetro en catálogos es indicado como IMIN. Ojo, que en este caso estamos considerando los dispositivos clase 1. Para los clase 2 se indica como IMAX, que es lo mismo que IIM, pero para una onda 8/20 microsegundos. Recuerden que los tipo 2 son para descargas indirectas. También es de mucha importancia considerar el parámetro U/P, el cual es la tensión remanente que va a quedar en tu sistema luego de haber pasado por el supresor. Por ejemplo, en este descargador de sobretensión, si hubiera una descarga de 8 o 10 kilovoltios, aún quedaría un remanente que va directamente a tu red, de hasta 1.5 kilovoltios. Por eso, debes saber cuál es el valor máximo de sobretensión que tus cargas soportan. En resumen, los descargadores tipo 1 deben colocarse lo más cercano a la acometida, los tipo 2 en los tableros de distribución secundarios y el tipo 3 lo más cercano a las cargas. Ahora, pasaré a mostrarles los aspectos constructivos de los limitadores de sobretensión transitoria, así como detectar cuándo el equipo ha cumplido su vida útil. Los cartuchos de los descargadores de sobretensión tienen una ventana de color verde, la cual indica que el equipo está operativo. Al cumplir su ciclo útil de vida, este visor cambia a rojo, lo cual indica que el cartucho debe ser reemplazado. La forma de reemplazarlo es bastante sencilla. Simplemente hay que retirar el cartucho y reemplazarlo por el nuevo. Otra ayuda más que ofrecen estos descargadores para saber cuándo debes reemplazar tu cartucho es este contacto de conmutación seco, el cual puede ser conectado a una lámpara o a una sirena para que te sirva como indicativo que el cartucho debe ser reemplazado. Ahora, un consejo. Estos limitadores son importantes elementos de protección, pero solamente trabajarán eficientemente si es que tienes un sistema de puesta a tierra en óptimas condiciones. Recuerda que los descargadores derivan estos voltajes transitorios directamente a tierra,
y si tu sistema de aterramiento es deficiente, conllevará mayores corrientes que se ingresarán a tu sistema, lo que posiblemente no haya sido considerado en la adecuada selección de tu dispositivo de protección. Contáctanos para poder asesorar en el correcto dimensionamiento utilizando la tecnología de descargadores de sobretensión. Muchas gracias.